publicar 2 documentos. Uno de ellos fue publicado en agosto de este año. El otro pensamos publicarlo en algo así como un mes o un par de meses. La charla, obviamente, estos documentos entre los dos son algo así como 150 páginas. Obviamente una charla de 20 minutos no vamos ni a cubrir ni una parte de eso. Los temas técnicos se redujeron bastante y más bien lo que vamos a hacer es una especie de revisión sobre el alcance del proyecto y algunas cosas que tienen que ver con el mismo. Bueno, como denunció el problema, para cualquiera que esté trabajando o cualquiera que haya trabajado en lo que tiene que ver con seguridad, protocolos de comunicaciones y más en particular con lo que son protocolos de internet, es bastante conocido de que, por ejemplo, si uno quisiera hacer una implementación segura de los protocolos, es bastante difícil hacer eso siguiendo las especificaciones de la IETF. Estos protocolos se introdujeron hace algo así como 25 años o tal vez un poco más, y durante todo este tiempo se fueron descubriendo a lo largo del tiempo una gran cantidad de vulnerabilidades. A medida que se fueron descubriendo esas vulnerabilidades, obviamente se fueron produciendo también contramedidas, y la cuestión acá fue de que muchas veces se produjeron contramedidas que fueron buenas o efectivas, pero que no terminaron siendo adoptadas por la IETF, que es el organismo que estandariza los protocolos. Y en otros casos, básicamente, dada una vulnerabilidad, o sea, muchas personas, o organismos, o distintos fabricantes hicieron propuestas distintas, algunas de las cuales por ahí eran eficaces y otras, digamos, no solo no eran eficaces, sino que a veces hasta, digamos, rompían de algún modo a los protocolos. En lo que hace la situación actual, o sea, si uno habla con cualquiera que esté involucrado dentro del área de lo que es producción de código, de lo que es TCP/IP, todo el mundo le va a decir que es imposible guiarse, imposible de alguna manera entender el funcionamiento de lo que son los protocolos de internet a través de las especificaciones. Y la cuestión acá es de que, o sea, todo el mundo les dice que no, para entender los protocolos no pueden mirar a las especificaciones, pero no les dicen qué documento es el cual pueden consultar. Como resultado de esta cuestión, se ha pasado, por ejemplo, que algunos mecanismos que se conocían ya de hace mucho tiempo, que, digamos, las implicancias, vulnerabilidades que tenían, como puede ser source routing en IPv4, fueron incluidos esos mismos mecanismos en protocolos nuevos, como puede ser el routing header 0 en el caso de lo que es IPv6. Del mismo modo, al no estar documentadas todas estas vulnerabilidades, han habido muchos casos en los cuales vulnerabilidades que han, digamos, de alguna manera afectado a fabricantes o algunos fabricantes, años más tarde terminaron siendo reimplementadas por otros fabricantes. Y la situación en resumen es tal de que, o sea, no existe o no existía hasta el momento un único documento que les permitiera a ustedes, o sea, que les sirviera de roadmap, por así decirlo, a lo que son los aspectos de seguridad de lo que es TCP/IP. En el año 2005, como resultado de otro trabajo que veníamos haciendo, NICE, que era el nombre del organismo en aquel momento, o CPNI, que es como cambió ahora, o sea, decidió de algún modo llenar este vacío, es decir, realizar lo que sería un análisis de seguridad de todo lo que son las especificaciones de la IETF de estos protocolos, y no solo limitarse a lo que son las especificaciones en sí, sino aparte hacer un análisis de qué es lo que implementaciones reales estaban haciendo. O sea, la cuestión acá es que con TCP/IP uno no puede limitarse a lo que es análisis de las especificaciones exclusivamente, por un lado porque hay muchos aspectos que quedan abiertos, entonces los distintos implementadores pueden tomar decisiones distintas en algunos aspectos, y por otro lado es porque en muchísimos casos la práctica actual difiere de lo que las especificaciones mandan. El proyecto entonces consistía en realizar un análisis de seguridad de todas las especificaciones relevantes, y no solo eso, sino también, en la medida que fuera posible, analizar código existente y también analizar todo lo que son papers relevantes en esta materia. Algo para destacar de esto es de que cuando originalmente nosotros estimamos los tiempos de este trabajo, los tiempos iban a ser mucho menores, algo así como un trabajo de 6 meses, y terminó expandiéndose al doble por una cuestión de que, digamos, no solo eran las especificaciones en sí lo que había que revisar, sino que cuando uno iba a toda la cantidad de trabajos relevantes, los tiempos y el trabajo se iba básicamente al doble. En estos dos trabajos, uno que se publicó, otro que se está por publicar, las referencias son algo así como más o menos unos 100 y algo, 150 papers,
los cuales obviamente para poder referenciarlos hubo que revisarlos también. Entonces a veces digamos, el enunciado o la descripción del proyecto es un poco injusta en ese sentido. Y como última cuestión, aparte de producir este documento que sirviera como roadmap en lo que serían los aspectos de seguridad de estos protocolos, la idea de CPNI era, una vez terminado este trabajo, llevar el mismo a lo que sería el ámbito de la IETF para que digamos, estos cambios o estas recomendaciones fueran adoptadas por la IETF en sí. Bueno, las próximas dos diapositivas describen algunas de las áreas en las cuales de antemano nosotros sabíamos que íbamos a tener que hacer algo de trabajo. Lo primero que se lista ahí tiene que ver con el límite en los distintos campos. En general uno cuando piensa este tipo de cuestiones, o sea, suena que es obvio o directo cuáles son los límites admisibles, si se quiere, en los distintos campos de los protocolos. De los distintos campos del encabezamiento de estos protocolos. La cuestión es de que en realidad en muchísimos casos, sí, obviamente los límites son directos, o sea, no hay que pensar demasiado, pero en otros casos la cuestión no es tan así. Si uno piensa, por ejemplo, en lo que son las vulnerabilidades que se descubrieron en los últimos 20 años, una gran cantidad de ellas justamente tienen que ver con eso, o sea, con límites que no estaban claros, o sea, no quedaban claros cuáles eran los límites válidos para distintos campos, y muchas vulnerabilidades, hasta como puede ser el caso de WinNuke hace como 10 años atrás, se basaban justamente en estas cosas. La segunda de las cuestiones tiene que ver con el análisis de de las implicancias de seguridad de cada uno de los mecanismos. O sea, muchas veces uno conoce algunas de las implicancias que esos campos tienen, pero no todas. Acá se menciona, por ejemplo, lo que podría ser el campo TTL, algunas de las implicancias de seguridad, y se menciona, por ejemplo, que se puede utilizar para lo que sería fingerprinting de sistema operativo, fingerprinting de lo que sería de dispositivo físico, hallar la posición en la topología de red de un dispositivo por triangulación del TTL, se puede utilizar para evasión del sistema de detección de intrusos, y asimismo algo que fue bastante más reciente es el mecanismo GTSM, que consistía básicamente en limitar mediante el campo TTL la cantidad de sistemas que podían realizar ataques a un determinado sistema. Ese tema, el GTSM, se introdujo hace unos años atrás como contramedida para los ataques contra TCP en escenarios de routers BGP. Otra cuestión tiene que ver con el procesamiento de opciones. Si cualquiera agarra y se pone a revisar las especificaciones, durante los últimos 20 y pico de años se introdujeron una gran cantidad de opciones. Algunas de ellas originalmente eran experimentales y nunca se implementaron. En algunos otros casos sí se implementaron, y pese a que esas opciones quedaron en desuso, por ahí muchos sistemas actuales las siguen procesando. Entonces la cuestión acá era básicamente analizar a ver de cuál de todas las opciones existentes, cuál de ellas había que procesarlas y cuáles no. O sea, acá surge de vuelta la cuestión de que digamos, en muchos casos uno supone o cree que es obvio ver qué opciones se procesan y no. Sin embargo, la cuestión no es tan así. O sea, en el caso de, por ejemplo, opciones IP tienen lo que es IPSO o IPSO, que son opciones de etiqueta de seguridad, nada que ver con lo que es IPsec, que muchos por ahí suponen de que son opciones que están en desuso. O sea, lo único que sirven es de alguna manera para etiquetar los paquetes y especificar el nivel de seguridad. Si bien en ambientes comunes, en general no se utilizan, en ambientes donde se precisa de altos niveles de seguridad, estas opciones sí son utilizadas. En el ámbito de defensa se utilizan bastante. Entonces es un caso por ejemplo, de opciones que se suponía que no se utilizaban, pero sí se utilizan. Otros ejemplos puede ser el caso de soft routing, que obviamente hace muchísimos años de que muchos fabricantes, muchos sistemas operativos no procesan, pero sí existe, al menos dentro de lo que es el ámbito de proveedores de internet, en el caso de peering, muchos sí requieren el soporte de estas opciones. Otra de las cuestiones en las que sabíamos que íbamos a tener que hacer algo de trabajo es en lo que tiene que ver con políticas de protocolo, no mecanismos sino políticas. Un ejemplo puede ser en el caso de reensamble de fragmentos. O sea, es conocido de hace como 10 años que el tema de fragmentación se puede utilizar para evasión de sistemas de detección de intrusos, pero en general no ha habido mucho análisis en el sentido de qué es lo que uno puede hacer para minimizar de alguna manera la explotación de esos mecanismos.
¿Y qué más? Bueno, ¿qué quedamos? ¿Siguiente? Bueno, la siguiente diapositiva va a algo del trabajo que había que hacer en el área de lo que es TCP. La primera área tiene que ver con el tema de lo que son el rango de valores aceptables. Esto es algo similar al caso de IP. Hay algunos, digamos, en algunos casos obviamente las respuestas son directas, en otros no tanto. Yo personalmente no estuve probando recientemente, por ejemplo, ataques con lo que tiene que ver con opciones MSS. Eso se conoció como Rose Attack, alguna cantidad de años atrás, no sé si 10, 5 o algo así. Pero no hay nada, por ejemplo, hoy por hoy que establezca cuáles son los límites aceptables, por ejemplo, para el caso de estas opciones. La idea era, obviamente, entonces establecer límites que los fabricantes pudieran implementar. La otra cuestión tiene que ver con el tema de aleatorización de puertos. Este tema es algo que viene dando vuelta hace 1000 años y que a medida que pasan los años, por una u otra cuestión, vuelve a salir a la luz. La última vez que salió fue con el caso de los ataques de DNS que hubieron hace meses atrás. Y lo cómico, si se quiere, de la cuestión es de que cuando se estaba realizando el proceso de divulgación de estos ataques, CERT-CC, que fue el encargado de hacer la divulgación, le enviaba a los fabricantes un trabajo que habíamos hecho nosotros en materia de aleatorización de puertos, siendo que este trabajo era público desde el año 2004. Es decir, la solución al problema en cuestión estaba desde hace 4 años atrás, simplemente era ignorada. En esta materia, por ejemplo, lo que es aleatorización de puertos, no son muchos los sistemas que lo implementan. En el caso de algunos sistemas como UPPCD usan una solución trivial que trae problemas. En el caso de Cisco, ellos encontraron su propia solución estúpida a la cuestión, que anda mal y es más compleja. Y en el caso de muchos otros... ¿7 minutos? En el caso de muchos sistemas operativos directamente no lo implementan. Después hay también cuestiones que tienen que ver con políticas en lo que hace al ensamble de segmentos. Y una cuestión última, pero no necesariamente menor, o sea, parte del objetivo, no objetivo principal, era ver qué se podía hacer para reducir la precisión de herramientas como Nmap. O sea, todo el mundo sabe que si hoy corre una herramienta Nmap contra un sistema, casi les permite detectar exactamente cuál es la versión del sistema operativo que están utilizando, y a un nivel que es ridículamente bueno. O sea, es realmente inentendible cómo eso puede suceder. La cuestión acá era establecer criterios comunes, entonces, para que de alguna manera se pudiera reducir la precisión de esta herramienta. Como resultados preliminares, en agosto de este año, después de casi 2 años más o menos que el documento estaba listo, se publicó el primero de los trabajos que habíamos hecho sobre IP en agosto. Y el documento era algo, no sé, 50, 60, 70, no me acuerdo cuántas páginas. Ese es el publicado. En el caso del documento sobre TCP es básicamente el doble en extensión, doble en cantidad de referencias. ¿Me parece? Bueno, como parte del trabajo que hicimos nosotros, es decir, habiendo producido lo que eran las versiones preliminares de este trabajo, los distintos fabricantes fueron notificados. En general la respuesta de fabricantes fue bastante poca desagradable, si así se quiere. O sea, en la gran mayoría de los casos no contestaron. O sea, Cisco en particular, que tiene, o sea, su política o no política de no sé qué, fue una situación en particular graciosa, si se quiere, porque Cisco puso un equipo entero de ingenieros a trabajar sobre el documento y había pedido una demora en la publicación bajo la promesa de que iban a proveer información, si se quiere, técnica sobre el documento. Después de tener durante un mes un equipo de ingenieros, enviaron algo así como 10 comentarios, 8 comentarios eran sobre tipografía, comas que omitimos, puntos que omitimos. 2 comentarios se hicieron técnicos, y cuando la pregunta fue intentar explotar un poco más esos comentarios que hicieron, el manager, que no recuerdo el nombre ahora, respondió de que como Cisco no había patrocinado este trabajo, no podían hacer respuestas técnicas. O sea, Cisco, esta va a ser la última vez que trabajemos con ellos, porque no hay gente que nos haga ahí. Por el contrario, sí tuvimos la colaboración de una buena cantidad de gente independiente. En el caso de las revisiones, nos colaboró Michael Zalewski, que por ejemplo hizo buen trabajo sobre lo que es TCP.
Rand Atkinson, que había sido el autor original de las especificaciones de IPsec, y otros tantos. Bueno, lo que hace, yo mencionaba antes que la idea de CPNI era llevar este trabajo al ámbito de la IETF, o sea, una cantidad de las cosas discutidas en... más despacio, solo no puedo entender. Ok. Mencionaba antes de que parte del objetivo de CPNI era llevar este trabajo a la IETF. Algunas de las áreas en las cuales trabajamos ya fueron llevadas a la IETF, ahí mencionan algunos drafts, y en particular en el caso de lo que hace el documento sobre IP, una vez publicado, lo que hicimos fue sacar una versión en el formato de la IETF, del Internet Draft, o sea que la IETF se encuentra discutiendo esta cuestión ya. Un comentario más en lo que respecta a la actividad en la IETF es de que en general es una actividad que es bastante ardua. O sea, nosotros tenemos algunos trabajos que datan de hace 4 años atrás y continúan todavía para ser publicados como RFC. Como motivador de eso, dentro del ámbito de la IETF, en algunos casos es de que se supone de que van a haber protocolos nuevos que van a reemplazar a los viejos, por ende no tiene sentido trabajar en esos viejos. Y por otro lado, en general hay oposición de fabricantes, Cisco, por ejemplo, a lo que son implementación de mecanismos de seguridad. Sí. Bueno, algunos, obviamente acá no daba el tiempo para hacer un resumen de los resultados técnicos, o sea, se va a proveer acá el URL de lo que es el documento publicado, del otro habrá que esperarlo, pero sí menciono 4 temas, los cuales se han discutido en los últimos años bastante. En algunos de esos casos, creo que fue hace 1 año, 2 años, hubo incluso el paper de Amit Klein sobre lo que era la selección de IP-IDs. Mencionamos acá resultados en algunos aspectos, en los casos de que es aleatorización de timestamp, puertos e ISNs, cuál fue la conclusión o el resultado al que llegamos, y en el caso de lo que es IP-ID, cuál fue la conclusión también. De vuelta, o sea, esta es la única diapositiva casi sobre aspectos técnicos, el resto lo pueden ver del trabajo en cuestión. En lo que hace a conclusiones, o sea, la cuestión es de que, bueno, no se ve el chiste de Dilbert, pero el que lo quiera lo paso, después subo las diapositivas. La cuestión es de que acá en general se piensa que todo lo que tiene que ver con seguridad de TCP/IP está hecho, básicamente por el tiempo en el que vienen dando vueltas los protocolos. Esto no es así, o sea, a medida que pasa el tiempo siempre se siguen encontrando cuestiones nuevas que simplemente si en algún momento se le diera la atención necesaria, por ahí no se estarían enfrentando esos problemas. ¿Cómo más? Bueno, y como alguna cuestión de comentar, a veces ellos requieren que tengan un documento publicado como RFC para hacer determinados cambios. De vuelta, esto es una experiencia no en el área de seguridad, sino redes en sí. Teniendo en cuenta que una RFC fácil puede llevar hoy en día 5 años de trabajo, o sea que eso implicaría que para aplicar un parche se tendrían que pasar 5 años. La otra cuestión es de que en general, siempre que se plantea una charla sobre TCP/IP, o sea, todo el mundo asume o que sabe o que conoce o que está todo hecho, y la cuestión es que siempre que se plantea una discusión con sustancia o que uno termina discutiendo alguna cuestión técnica en particular, o sea, nadie de las personas involucradas en la discusión te terminas enterando que ninguna de las personas involucradas terminaron leyendo en algún momento las especificaciones. Y en otro caso, lo que tiene que ver con aplicación o mejoras en el área de seguridad, de vuelta, o sea, yo recalco lo que suele ser actitud de fabricantes. OpenBSD, bueno, no viene al caso de mencionarlo, el que lo sabe, y si no, ya conoce cuál es el problema. En el caso de Cisco tienen su propia cuestión. Son pocos, en resumen, los fabricantes en los cuales uno puede trabajar de manera realmente colaborativa y de manera, digamos, tal de que se beneficie el trabajo de uno y se beneficien las implementaciones de ellos. Comentario al margen, absolutamente nada que ver con la charla en cuestión. Puede que alguno haya escuchado recientemente
sobre una vulnerabilidad nueva que se está por publicar. Se supone que se va a publicar en octubre, por ahí. Aparentemente salieron algunos artículos en algunos de los medios que menciono ahí. Supone ser el super nuevo ataque contra TCP. O sea, hasta lo que pude chequear, es básicamente los ataques variantes, los ataques NAFTA o NetKill, pero bueno, implantado por Dan Kaminsky, creo, hace un par de meses atrás. O sea, siempre es como la recreación por ahí de ataques nuevos que parece como que el mundo se va a caer, pero por ahí no siempre se cae. Es lo que hacen estos dos ataques en cuestión, que al menos los autores de las vulnerabilidades no propusieron contramedidas. O sea, nosotros habíamos hecho ya un trabajo sobre esta cuestión con contramedidas propuestas, no están publicadas. Suponemos que en un mes se publicará el documento. La idea es de que para noviembre tenerlo publicado y poder este documento llevarlo a la IETF. ¿Preguntas? En esta diapositiva tienen el mail. Si alguno baja el documento o alguno de nosotros en los que estuvimos trabajando y tiene algún comentario, puede escribirlo ahí. Y en mi sitio tienen un enlace al documento de CPNI que es más fácil, o sea, más breve, así como una copia de cada uno de los documentos que hemos llevado a la IETF sobre estas cuestiones. Gracias.